Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros y se lo agradezco mucho Carlos Martínez Velázquez, el director general del Infonavit. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Rodrigo, buenos días y saludos al auditorio. Oye, pues con un tema que está en el centro de la discusión, que genera evidentemente mucha inquietud, y es parte de lo que ayer incluso habló el presidente en cuanto a esta iniciativa, que no es del presidente, este componente de la misma, vinculado a lograr acceder a recursos para fondear este esquema de tasa de sustitución de 100% para los trabajadores mexicanos. Brevemente, ¿cuál es, digamos, el planteamiento para tener la base? Así es, el planteamiento es reformar una serie de leyes, entre ellas la del Infonavit, IMSS, ISSSTE principalmente, para que todas aquellas cuentas individuales, ya sea de cesantía y vejez o vivienda, de personas que tengan más de 70 años y estén inactivas, pasen a un fondo de pensiones para el bienestar que tendría dos objetivos. Uno, copetear las pensiones de quienes se vayan a salir del sistema de ahorro para el retiro en el futuro y pagar los reclamos de aquellas personas que soliciten sus recursos porque estos son imprescriptibles. Claro. ¿Cuál es el típico caso en lo que toca el Infonavit? Es decir, un trabajador supera los 70 años, tiene ahí su subcuenta de fondo de vivienda. ¿Y cuál es el típico caso? ¿Sigue trabajando y no lo, digamos, no lo reclama? ¿O qué encuentras tú como director del Infonavit en términos de cuál es el caso, digamos, más común? A partir de la ley 97, como sabes, lo que pasa es que cuando terminas tu vida laboral, con la ley 97, al final de la vida se junta el ahorro del Infonavit Ujú. y de las cuentas de ahorro cuando no utilizaste un crédito. ¿Cuál es el caso típico? El 88% de los trabajadores retiran sus recursos, ya sea por pensión o por negativa de pensión, entre los 60 y los 69 años. Eso es el 88% de los casos, y ahí el trabajador va al Seguro Social, va a la Afore o va al Infonavit y dice, yo ya salí del mercado laboral, quiero mi dinero. Si trae negativa de pensión, se le expide un cheque y se va con su dinero al Infonavit. Si tiene pensión o alcanza la pensión por la semana ansiedad, se junta el dinero y se computa ya sea un retiro programado o una renta vitalicia. Y eso es el 88% de los casos. El resto de los casos son personas que salen de la vida laboral y por distintas situaciones, ya sea un fallecimiento, migración, a lo mejor cotizó muy poquito tiempo y ni siquiera tiene noción de que tiene un recurso en el Infonavit o en la Afore. O sea, hay muchísimas situaciones de hecho que suceden, y entonces las personas simplemente no regresan a reclamar sus recursos. Ah. Claro, y es que en ese contexto hay un montón de dudas por dos asuntos. Evidentemente estarás al tanto de todas las reacciones que esto ha generado. Uno, ayer el presidente, por ejemplo, mencionaba, decía él, pues son más o menos 40,000 millones de pesos. Y bueno, pues ha habido cálculos, por ejemplo, Citibanamex dice, más o menos nada más 2025 requeriría garantizar esta pensión o esta 100% a 16,600 pesos o el promedio de lo que paga el Instituto Mexicano del Seguro Social, 400,000 millones de pesos, entonces apenas alcanzaría 10%. Hablaba el presidente, obvio, de que las utilidades de las obras emblemáticas, pero obviamente todos sabemos si se invirtieron más de 20,000 millones de dólares en el tren, pues eso se va a amortizar a lo largo, si bien nos va de décadas, ¿no? Lo mismo los aeropuertos, etcétera, entonces no parece que tendrían una rentabilidad visible, pues ni siquiera en los primeros 5 años. Preguntarte en esa parte, en lo que toca al Infonavit, más o menos cuál es el cálculo de esos saldos no reclamados, ese 12%, y sobre todo cuál es tu reflexión a propósito de las cifras. Bueno, primero, este tema del Fondo de Pensiones para el Bienestar es una cosa que hay un equipo del gobierno federal que hemos estado trabajando ya prácticamente un año en esto. Y la verdad es que, por ejemplo, con lo que decía Citi, a ver, el Fondo de Pensiones para el Bienestar solo aplica a aquellas personas que cumplen 65 años y alcanzan las semanas de cotización. ¿Cuántas personas fueron el año pasado? Fueron cerca de 10,000 trabajadores únicamente, y van a ser cerca también de 10,000 o un poquito más este mismo año. ¿Qué sucede? Que el fondo solo paga el copete complementario después de que se calcula tu pensión. Entonces, por ejemplo, si tú tenías un salario de 8,000 pesos y tu pensión es de 6, o tu Afore más Infonavit te calcula 6,000 pesos al mes, el fondo solo te copetea 2,000 pesos. Nosotros, con los cálculos que hemos hecho, solo con 40,000 millones de pesos
alcanzaría para al menos 2040 pagar los que vayan saliendo del sistema de ahorro para el retiro con estas características. Entonces, digo, también hay muchas cifras. ¿Por qué? Porque se confunde todo el tema pensionario, que incluye 73 o que incluye otros tipos de pensiones, en el gasto pensionario del gobierno. Eso es muy alto y eso está calculado e impactado por la Secretaría de Hacienda. Entonces, sí es importante como circunscribir a quién va dirigido el fondo y por qué. Nosotros creemos que esta iniciativa es muy buena porque permite aumentar la tasa de reemplazo, sobre todo para aquellas personas que van a salir del sistema en estos años. ¿Por qué? A partir de 2040 más o menos, ya las personas que hayan ingresado a partir de 2020, por ejemplo, van a ser beneficiarios de la reforma de pensiones de 2020, es decir, mayores cotizaciones de los empresarios y regímenes de inversión por edad. Y esto va a hacer que esas personas salgan con unas pensiones mucho más altas que esta generación que empezó a cotizar en el 97 y son personas que entraron tarde al mercado laboral y que no tienen ahorros suficientes. Sí, y yo creo que en el objetivo nadie, o sea, digamos, si te dicen, oye, está bien que los trabajadores mexicanos se retiren con una pensión al 100% mensual, garantizada de 10,000 pesos, pues todos decimos que sí. Las grandes dudas vienen desde el financiamiento. Y otro planteamiento, ahora que mencionas, pues que se viene estudiando desde hace un año, sí que genera inquietud la otra parte, Carlos, si es que cuando el presidente lo presenta el 5 de febrero, no presenta como su iniciativa, pues el fondeo, ¿no? Que era la gran duda, obviamente, pues habrás visto todas las reacciones que hay. Citi no es el único que dice, oye, pues no va a alcanzar, etcétera, por además la evolución demográfica del país, ¿no? Bien, ya lo apuntabas. Es interesante el cálculo que planteas en términos de los copetes, digamos, y eso que va a ir solventando, entendiendo un país que hoy tiene una edad promedio de 30 años, pero está, pues, digamos, deteriorándose ya, estamos en la parte final del bono demográfico, pero la otra es por qué no plantearlo desde un principio, porque lo que genera es pues incertidumbre, ¿no? Ya estamos prácticamente a meses de que se acabe el sexenio y de repente se presenta esta iniciativa en donde se suma, digamos, a un cierto grado de desconfianza. Ayer Carlos Ramírez, expresidente de la CONSAR, decía, oye, pues es que eso va a dificultar que los trabajadores, pues las aportaciones voluntarias, etcétera, que son fundamentales. ¿Por qué así y no desde un principio estratégicamente dices, bueno, esta es la iniciativa, este es el objetivo y esta es parte de lo que está buscando el fondeo? Además de que el presidente ha dicho que las obras emblemáticas pues se iban para las pensiones de las Fuerzas Armadas. Y sí, ¿no? En parte de la reforma, pues está pensando también en las personas que se van a retirar de las Fuerzas Armadas, pero pues se hace así a trompicones, parecería. ¿Cómo lo explicas? Bueno, yo creo que si lees la reforma constitucional que se presentó el 5 de febrero, en los artículos transitorios, de hecho, se mencionan estas fuentes de fondeo. Y de hecho, en el transitorio, por ejemplo, se dice, oye, tienes que utilizar los recursos del aplicar los artículos 302 de la ley del IMSS y 37 del Infonavit. Son justamente los que se proponen ahora reformar, es decir, esta iniciativa hace operativo la propuesta que hace el presidente el 5 de febrero. ¿Por qué? Porque si a mí dices, aplique el artículo 37 del Infonavit, que son precisamente estos recursos que ya estaban en la ley desde 2020, a partir de los 70 años, la administración del recurso pasa a ser una reserva, así lo establece hoy la ley vigente. Pero no lo puedo retirar yo del Infonavit, yo no lo puedo mandar a ningún lado. Entonces lo que se hace es hacer esta reforma y ahora yo, al aplicar ese artículo, cuando hago el cálculo de la reserva y el cálculo de quienes tienen 70 años, etcétera, pues simplemente en lugar de que siga administrándose en una reserva interna, se seguirá administrando en el fondo de pensiones. Es imprescriptible y además esta iniciativa lo que explica es que los recursos que caigan en este fondo no son afectos al presupuesto federal, se tienen que invertir y dar rendimiento y tener el pago. Carlos, se me acabó el tiempo, pero te mando un abrazo, gracias por contestarte. Buscaremos, evidentemente en breve hay muchas dudas, pero se me acabó el tiempo. Gracias. Gracias, Rodrigo.